Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Monster Pet Evolution, que la disfruten. Capítulo 266. Viajando hacia el oeste en una grúa. Cuando Wang Ya se enteró de que la araña hembra había evolucionado con éxito al nivel de señor, sintió que estaba soñando. De hecho, me he convertido en un entrenador de monstruos con un familiar Lord Tier. Seguía aturdido. Entrena bien. Si quieres, puedes ir a las áreas cercanas a la ciudad de Yuzhou, dijo Gao Peng con una sonrisa. Podía entender lo que Wang Ya estaba sintiendo. No había podido dormir la noche en que Dumbi había evolucionado a Lord Tier. Entiendo. Wang Ya asintió hacia Gao Peng en agradecimiento. Recibir un familiar de nivel Lord era similar a recibir un auto nuevo. Definitivamente, uno querría sacarlo a dar una vuelta. Gao Peng había pensado en tomar un descanso de la escuela y estudiar en casa. Si una persona deseara aprender, podría hacerlo en cualquier lugar. La ventaja de una escuela era el ambiente de aprendizaje. Quizás podría postularse para graduarse temprano o completar algunos cursos temprano. Gao Peng llamó a sus familiares. Hoy voy a la escuela. ¿Quién quiere venir conmigo? Dumbi miró a Gao Peng en tono de disculpa. Maestro, quiero pasar más tiempo con Xiaohua. Xiaohua era el apodo de la medusa roja. Esta vez, no fue Gao Peng quien le dio su nombre. Era la hija de Dumbi, por lo que solo era apropiado que Dumbi lo nombrara. Sin embargo, la habilidad de Dumbi para dar nombres realmente había excedido sus expectativas. Dumbi era incluso peor que Gao Peng. Está bien, pero debes recordar ir al matadero para absorber algunos espíritus. Aunque no ayuda a ayudarlo a subir de nivel tanto como lo hizo, aún ayudará si lo hace lo suficiente. Subir de nivel nunca ha sido fácil de todos modos, dijo pacientemente Gao Peng. Sabía que Dumbi era muy maduro. Nunca había tenido que preocuparse por eso. 3695, 3696, Goldie hizo sentadillas mientras levantaba una pesada pieza de metal con sus alas. Gao Peng estaba muy satisfecho con lo que vio, por lo que decidió no interrumpir a Goldie. 1, 3, 5, Stripey miró a Gao Peng subrepticiamente. Nadie sabía cuándo Stripey había venido para comenzar a entrenar. Este chico, Gao Peng, ni siquiera quería molestarse con esta criatura. Si quería fingir, no necesitaba comenzar en uno, ¿verdad? Iré. Iré. Dazi voló rápidamente y siguió volando alrededor de Gao Peng. No puedes. Necesitas quedarte en casa y entrenar, ¿entiendes? Gao Peng acarició la pequeña cabeza de Dazi para consolarla. Gao Peng había aprendido una forma completamente nueva de entrenar a sus familiares de Zhou Tianmin mientras estaba en la capital. Cada grupo, empresa, laboratorio e instituto de investigación intentaba frenéticamente encontrar la forma más rápida de hacer que un monstruo evolucione más rápido. Hoy en día, la evolución de los monstruos podría compararse con una pista de carreras. Los monstruos eran los autos en la pista, y evolucionar era similar a mejorar las capacidades del auto. De una bicicleta a una motocicleta. De una motocicleta a un sedán. De un sedán a un camión, y de un camión a un automóvil deportivo. Y cuanto más lejos viajaran los monstruos en esta pista, más tardaría en evolucionar un monstruo. Encontrar una forma de que los monstruos evolucionen más rápido sería como encontrar un atajo en la pista. Los monstruos podrían superar a otros monstruos que estaban delante de ellos. Algún día, en algún lugar, un genio aleatorio descubriría una forma de aumentar drásticamente la velocidad de evolución de los monstruos. Gao Peng tenía la llave para mejorar la calificación de un monstruo. En otras palabras, Gao Peng tenía la clave para mejorar las capacidades de un automóvil. Sin embargo, no sabía cómo aumentar la velocidad de evolución de los monstruos. A pesar de que Gao Peng era un genio, todavía necesitaba tiempo para realizar experimentos antes de poder encontrar formas de aumentar la velocidad de la evolución de los monstruos. En uno de los laboratorios de la Monster Trainer League en la capital, los investigadores habían encontrado una manera de acelerar la tasa de evolución de ciertos monstruos de tipo eléctrico. Todavía se mantuvo en secreto y no se ofreció comercialmente al público. Dicho con mayor precisión, todavía era una ciencia no probada. Naturalmente, como Zhou Tianmin fue uno de los 12 miembros fundadores de la Monster Trainer League, no fue un secreto para él. Le había enseñado esto a Gao Peng como un regalo y le dijo que lo usara solo para él o para su abuelo, y que nunca lo compartiera con nadie más. Un edificio de aspecto extraño fue construido al otro lado del lago. Los anillos eléctricos negros se desplegaron a 3 pies del suelo. Debajo de los anillos eléctricos había lanzas.
La instalación cubrió un área más grande que docenas de yardas cuadradas. También había varios generadores de alta potencia al lado. Los generadores acababan de encenderse, haciendo que aparecieran luces azules brillantes en los anillos eléctricos. Los anillos eléctricos comenzaron a absorber la electricidad del aire a su alrededor. La electricidad convirtió los anillos negros en un azul translúcido, por lo que parecía que la electricidad se canalizaba a través de un tubo. El Thunder Shailor estaba ubicado cerca, absorbiendo los elementos eléctricos en su cuerpo. Truenos y relámpagos salían de su enorme caparazón espiral, ya que se comunicaba con el dispositivo eléctrico cercano. Según Zhou Tianmin, este dispositivo podría aumentar la velocidad de evolución de un monstruo de tipo eléctrico en un 50%. Como Dazi fue el primer familiar con el que Gao Peng había firmado un contrato de sangre, naturalmente querría que Dazi se hiciera más fuerte. No tenía que convertirse en el más fuerte de todos sus familiares, pero tenía que ser uno de los más fuertes, al menos. No siempre te quejes de que ya no soy el mismo. He creado todas las condiciones adecuadas para ti. Necesitas fortalecerte rápidamente, ¿entiendes? Mira de Goldie. Llegó mucho más tarde que tú, pero ya te ha superado. Goldie entrena 16 horas al día. Además de dormir y comer, todo lo que hace es entrenar. Tienes que aprender de Goldie. Gao Peng le dio unas palmaditas a Dazi en la cabeza. Dazi asintió, sintiéndose un poco ofendido. Entiendo. Puzi, Puzi. Perezoso Dazi, muy perezoso, Siri salió de la nada, claramente disfrutando de la miseria de Dazi. Gao Peng miró a Siri con una mirada indiferente. El abuelo compró un montón de metales espaciales caros para construir ese nido. Incluso mi casa no es tan cara como es nido. Pero todavía actúas tan traviesamente todos los días. ¿No tienes vergüenza? Regresa y entrena de inmediato. Cuando escuchó el regaño de Gao Peng, Siri se sintió tan equivocada que casi lloró. Quería irse rápidamente, pero en su apuro, accidentalmente enredó todos sus tentáculos. Afortunadamente, no se cayó. Chirrido. Una grulla gorda y feliz se relajaba en el lago en su tiempo libre. Gao Peng de repente tuvo un pensamiento. Flammy, ven aquí, dijo Gao Peng mientras agitaba sus manos hacia Flammy. Flammy voló y aterrizó en la hierba frente a Gao Peng, con sus plumas brillando intensamente. Había un ligero toque de color cian en sus plumas. Gao Peng le dio unas palmaditas a Flammy en su barriga gorda y comenzó a alabarlo. Buena grúa. Definitivamente debería traer esta hermosa grúa para presumir ante mis compañeros de clase. Flammy pensó que Gao Peng lo estaba alabando genuinamente, por lo que levantó la cabeza con orgullo. Chirrido, chirrido, chirrido. Gao Peng, no estoy gordo, solo deshuesado. Flammy había crecido hasta ser muy alto. Cuando se levantó, tenía casi 7 pies de altura. Su envergadura era de unos 15 pies de ancho. Jajaja, bien. Eres grande deshuesado. Gao Peng se rió a carcajadas, luego se subió a la espalda de Flammy. Volaremos a la escuela hoy. Flammy comenzó a batir sus alas y voló a Gao Peng en el aire. Viajar hacia el oeste en una grúa, esto me recuerda a un viejo dicho, algo se siente mal por alguna razón. Capítulo 267. Cadena del alma. Una figura blanca de una sola pierna con tenues toques de cian volaba por el aire a lo largo de las nubes sobre la ciudad. Las piernas de Gao Peng se apretaban contra la garganta de Flammy con fuerza, mientras sostenía con todas sus fuerzas. Su cabello se había vuelto desordenado por el viento. No se parecía a ningún tipo de noble. Gao Peng de repente recordó que tenía 2 habilidades que aún no había probado. Se dio una palmada en la frente. Había estado tan ocupado que había olvidado algo tan importante. Cuando un entrenador de monstruos se familiarice con su primer nivel de comandante, ellos mismos obtendrían una habilidad para salvar vidas. Cuando un entrenador de monstruos se familiariza con su primer Lord Tier, obtienen su segunda habilidad para salvar vidas. Las habilidades acumuladas. La primera habilidad para salvar vidas que había obtenido cuando recibió su primer familiar de nivel de comando fue la barrera elemental. Esta era una habilidad que era común entre los entrenadores de monstruos, y Gao Peng había probado esta habilidad antes. La barrera elemental era una habilidad que usaba la energía elemental de los familiares para formar una barrera alrededor del entrenador de monstruos. Cuanta más energía utilizara el familiar, más fuerte sería la barrera. Cuando Dumbi evolucionó al nivel de Lord, Gao Peng había ganado otra nueva habilidad para salvar vidas, Soul Chain. La habilidad de encadenamiento de almas le permitió a Gao Peng encadenar su alma a un familiar con el que había firmado un contrato de sangre.
El contrato no se pudo cambiar dentro del primer mes de su firma. Si un enemigo quisiera atacar el alma de Gao Pen, la cadena del alma se activaría. El enemigo se enfrentaría a la fuerza del alma combinada de Gao Pen y al familiar en el que había lanzado la habilidad de la cadena del alma. Después de un período de tiempo, también aumentaría la fuerza personal del alma de Gao Pen. Era similar a alimentar el alma de Gao Pen para ayudarla a crecer. Esta era una habilidad bastante fuerte. En cuanto a otras habilidades que los entrenadores de monstruos recibieron con sus primeros monstruos de nivel OR, Gao Pen no estaba seguro. Este era, después de todo, un secreto personal para todos los entrenadores de monstruos. No era algo que compartirían con nadie. Gao Pen estaba bastante satisfecho con esta habilidad, no por sus capacidades defensivas, sino por su habilidad para hacer crecer su propia fuerza del alma. Gao Pen echó un vistazo a Flammy y decidió probarle la cadena del alma. ¡Ay! Flammy de repente tembló. Casi se cayó del cielo y asustó a Gao Pen. ¿Qué demonios pasó? Sentí que alguien me golpeó de repente en la cabeza mientras volaba. Gao Pen, ¿por qué me miras así? No lo hice a propósito. Se sintió como si un idiota de repente me golpeara en la cabeza. Sentí un dolor agudo, explicó Flammy frenéticamente. Gao Pen no mostró ninguna expresión en su rostro. Está bien, lo entiendo. Había toneladas de personas entrando y saliendo de la Universidad de Yuzhou. De vez en cuando, los estudiantes traían a sus familiares dentro y fuera de la escuela. Esto se había convertido en una vista común. Habían pasado 4 años desde el cataclismo. La gente no podía aceptar el cambio al principio, pero eventualmente, todos lo hicieron. La adaptabilidad de los humanos fue sorprendente, especialmente después de que sucedió algo grande. 2 años antes, había habido muchas personas que eran anti-monstruos. Insistieron en creer que habían sido los monstruos los que provocaron el cataclismo, por lo que se negaron a firmar Blood Contracts. Sin embargo, uno podría encontrar fácilmente a las mismas personas posando para selfies con sus queridos familiares en internet hoy en día. Chirrido. Un grito largo y agudo atravesó el aire. Una sombra apareció en el suelo justo enfrente de las puertas de la Universidad Yuzhou. Entonces apareció una gran grúa de una pata. Sentada sobre ella había una figura borrosa. La figura de la persona estaba borrosa porque su cuerpo estaba cubierto por una barrera de color rojo claro. La barrera roja solo comenzó a desaparecer cuando la grúa aterrizó. Gao Pen saltó de la espalda de la grúa y se secó el sudor de la cara. Había formado una barrera elemental a su alrededor para evitar los vientos de su cuerpo. El elemento fuego de Flammy se había utilizado para crear la barrera para que Gao Pen pudiera mantenerse caliente dentro de la barrera. No había sentido frío en absoluto, a pesar de que estaba a cientos de pies en el cielo. «Wow, él está montando una grúa». «Eso es demasiado genial», dijo un estudiante que pasaba con envidia. «En realidad es una grúa de una sola pata. No es Bifam, ¿verdad? No seas ridículo. Bifam no es real. Eso es solo una criatura mitológica. Solo porque no exista ahora no significa que no existirá en el futuro». Los estudiantes que pasaban comenzaron a discutir entre ellos. Gao Pen le ordenó a Flammy que fuera al puesto de guardia para registrarse antes de ingresar a la escuela. «Gao Pen», alguien gritó detrás de él. Gao Pen se dio vuelta y vio a una chica con un vestido blanco mirándolo con sorpresa. Después de pensar por unos segundos, Gao Pen aún no podía entender quién era ella. «Hola. Te vi en la competencia. Te veías súper genial en el ring. Solo estás exagerando». Era normal, Gao Pen sonrió con timidez. «Yo, jefe. Finalmente llegaste a la escuela». Shu Qingzi pasó por allí en ese momento y vio a Gao Pen. Se acercó y le sonrió a la chica del vestido blanco. Gao Pen le pediría a Shu Qingzi que lo ayudara a alimentar a sus familiares de vez en cuando, ya que a veces se olvidaba de alimentar a sus familiares cuando estaba haciendo sus experimentos. Después de un tiempo, Shu Qingzi se había familiarizado con los familiares de Gao Pen. «Oh, ¿es esta chica?», Flammy la miró. «¿Por qué esta chica actúa como si estuviera tan familiarizada con el maestro? Pero ella me ha ayudado a limpiar los baños varias veces, así que supongo que la perdonaré». La chica del vestido blanco quería seguir hablando, pero Shu Qingzi volvió la cabeza hacia Gao Pen y dijo: «Jefe, tal vez no lo sepas, pero después de que terminó la competencia, muchos de tus juniors se convirtieron en tus fanáticos. Muchas de las juniors en mi departamento me piden que les dé su información de contacto. ¿Quieren que ayude a entrenar a sus familiares?». Gao Pen frunció el ceño. «No le diste mi número a nadie, ¿verdad?». «No, no.
No me atrevería a dar tu número sin tu consentimiento. Shu Qingzi estaba sonriendo. Ambos comenzaron a irse mientras conversaban. Eso es bueno. La expresión de Gao Peng se calmó de nuevo. Se despidió de la chica del vestido blanco y caminó hacia el departamento de entrenadores de monstruos. Oh, sí, uno de mis buenos amigos quiere que te la presente. También está en el departamento de entrenadores de monstruos, Lin Xinrui. Shu Qingzi se sorprendió, ¿la conoces? No. Shu Qingzi dejó escapar un suspiro de alivio. Miró el rostro de Gao Peng en secreto y admitió. Ella sabe que mi familia está en el grupo Souterneski, y también conoce tu identidad, por lo que me pidió que te presentara a los dos. Capítulo 268. Transacción. Hagamos una cita en los próximos 2 días. Tú también vienes, respondió Gao Peng. Sus palabras fueron muy vagas. Debido a su naturaleza introvertida, en realidad no estaba interesado en este tipo de reuniones. Incluso si ella fuera una de las llamadas 4 estrellas de Yuzhou, solo era una entrenadora de monstruos que estaba ligeramente por encima del promedio. Para evitar sentirse incómodo en la reunión con Lin Xinrui, tuvo que traer a Shu Qingzi para actuar como un amortiguador. Lin Xinrui era un cazador del mundo. Ser cazador del mundo era una profesión muy especial. Viajaron en profundas montañas deshabitadas y exploraron páramos desconocidos. Todos eran individuos muy talentosos. Si Souterneski Group pudiera reclutar a uno de ellos, beneficiaría enormemente a la compañía. Después de todo, los materiales más valiosos estaban en el desierto. El hecho de que Lin Xinrui pudiera hacerse un nombre en este campo significaba que ella era el verdadero negocio. Reclutar a Lin Xinrui era el deseo personal de Gao Peng. No era algo que se pudiera lograr con solo unas pocas palabras. La lección a la que asistían era biología de las bestias mitológicas. El profesor era un experimentado profesor de historia en la Universidad de Yuzhou que había realizado una amplia investigación sobre la biología de las criaturas mitológicas y los libros mitológicos antiguos. Durante la última lección, hablamos sobre la relación entre Qingluan y los fénix en los mitos. La lección de hoy se centrará en otra deidad de las aves llamada Omen, el pájaro Bifang. El profesor Li Chang'e tenía mucho conocimiento, pero al mismo tiempo, también tenía mucho humor. Como resultado, sus clases fueron muy apreciadas por los estudiantes de la escuela de entrenamiento de monstruos. La leyenda dice que la llegada del Bifang Bird siempre estuvo acompañada de poderosas llamas. Cuando el emperador amarillo montó en su carro de guerra y reunió seres sobrenaturales en Taisan, el Bifang Bird estaba justo a su lado. Después, el pájaro Bifang se convirtió en la mascota del dios del fuego. Sus características más singulares eran que era de una sola pierna, tenía alas verdes y podía soportar llamas extremadamente calientes. Gao Peng se sintió completamente atraído por la lección, todavía anhelando saber más, incluso después de que terminó. Cuando Gao Peng llegó al área detrás del edificio donde estaban ubicados los familiares, vio a un grupo de personas reunidas allí. Fue extremadamente ruidoso. Hubo una repentina exclamación de la multitud, y rápidamente se dispersaron. La ropa de algunas personas estaba en llamas. Rápidamente se detuvieron, cayeron y rodaron para extinguir el fuego, pero partes de su ropa se habían quemado hasta convertirse en cenizas. ¿De quién es familiar? Es demasiado salvaje. Sin embargo, realmente se parece al Bifang Bird. ¿Evolucionará en Bifang en el futuro? ¿Cómo es eso posible? El Bifang Bird es una criatura mitológica. Si crees que esta cosa evolucionará hacia ella, tienes una imaginación demasiado grande. El profesor dijo que el Bifang Bird era una grúa. Una grúa. Esto es claramente un ganso. El ambiente comenzó a ponerse vivo. Flammy no entendió lo que la gente estaba discutiendo, por lo que se quedó allí enojado. Gao Peng está aquí, dijo alguien en la multitud. La multitud de repente se quedó en silencio y miró a Gao Peng en silencio. Habían visto a Gao Peng en televisión antes, pero mirarlo de cerca fue una experiencia totalmente diferente. En realidad lo habían visto en persona antes, pero no le habían prestado atención. Acababa de ser tratado como un estudiante más. Ese día, sin embargo, se sintió como una persona diferente, a pesar de que era exactamente el mismo que antes. ¿Por qué siento una ráfaga de aire cuando camina? Porque camina muy rápido. Cuando Gao Peng se acercó, Flammy rápidamente voló hacia él. Usó su pierna para frenar repentinamente cuando estaba a solo una pulgada de Gao Peng, luego procedió a lamer afectuosamente a Gao Peng. Después de que Gao Peng se fue con Flammy, alguien dijo. Resulta que este pájaro de una sola pierna pertenece a Gao Peng.
Si ese es el caso, realmente no es una gran sorpresa. Gao Ben comenzó a comprender lo que significaba ser famoso. No importa de dónde fue en la Universidad de Yuzhou, habrá personas que lo reconocerán. Era como si hubieran visto un mono. Sacarían sus teléfonos inteligentes y comenzarían a tomar fotos. Nadie se vería bien en fotos sinceras. ¿Por qué me tomarían fotos si no se ven bien? Se sintió un poco enojado cuando se subió a Flammy y salió de la Universidad de Yuzhou. Supongo que no podré volver a la escuela en los próximos días. Necesito esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad antes de volver. Gao Ben no fue a la escuela al día siguiente. Había concertado una cita con Lin Xinrui y Zhu Qingxi en un elegante restaurante del centro de la ciudad. Southern Ski Group tenía acciones en este restaurante, por lo que Gao Ben podía comer allí gratis. También era un lugar muy seguro para cenar. Lin, señora Shu, bienvenida. Gao Ben se levantó y saludó a las dos chicas. Las ciudades montañosas siempre produjeron muchas chicas guapas. Esto se debió a sus características geológicas y cultura. Todas las chicas que crecieron en una ciudad montañosa tenían una cosa en común, sin importar si eran bajas o altas. Todas tenían piernas muy firmes. Había muchas escaleras en ciudades montañosas, por lo que era común que tuvieran que subir a menudo. La escalada constante convirtió sus piernas en obras de arte. La señora Lin había continuado esta gran tradición. Tenía el pelo negro y liso, cejas perfectamente formadas, ojos en forma de luna y labios perfectos. Llevaba un vestido negro, exponiendo gran parte de su piel perfecta. Lin Xinrui exudaba una sensación de ferocidad a quienes la rodeaban, tal vez porque siempre estaba en el bosque. Era un completo contraste con su elegante nombre. Lin Xinrui no era para nada tímido. Cuando entró en el restaurante, fue a sentarse directamente frente a Gao Ben y dijo: «Este es uno de los restaurantes de Southern Ski Group, ¿verdad? Dígale al gerente que solo nos traiga cualquier plato. No estoy aquí por la comida de todos modos». Gao Ben asintió con la cabeza. Llamó al gerente y dijo algunas palabras. El gerente asintió, luego salió de la habitación privada y cerró la puerta mientras lo hacía. Le dije al gerente que no permitiera que nadie entrara durante los próximos 20 minutos. Puedes relajarte y decir lo que quieras decir. La habitación está insonorizada. Lin Xinrui asintió y comenzó a hablar. Después de que Gao Ben terminó de escuchar a Lin Xinrui, asintió y comenzó a reflexionar. Creo que, tal vez, si lo que dijiste es cierto, ¿qué pretendes lograr? Para decirlo más directamente, ¿qué esperas obtener de mí? Gao Ben entrecerró los ojos. Gao Ben estaba dispuesto a admitir que Lin Xinrui era muy hermosa. Tenía un aspecto salvaje que atraería a la mayoría de los hombres. Ese hecho le dio una ventaja al negociar, pero no con Gao Ben. Primero, esas personas son extrañas. Se visten como miembros del grupo fanático Golden Ants. No me gustan las manos doradas. Siempre son demasiado extremos en sus acciones, por lo que no me gusta tratar con ellos. Segundo, espero que Southern Ski Group pueda ayudar a promover una de las calificaciones de mis familiares. Puedo proporcionar los materiales necesarios. Cualquier material que no esté disponible en el mercado, puedo meterme en el bosque, dijo Lin Xinrui, sonando muy serio. ¿Por qué te acercaste a mí? Gao Ben frunció el ceño. Al mismo tiempo, miró a Zhu Qingxi. ¿Había filtrado su secreto? Cuando Zhu Qingxi vio a Gao Ben mirándola, comenzó a entrar en pánico. Ella no era una idiota. Ella no diría la habilidad de Gao Ben a los extraños. Ella nunca se atrevería a hacer tal cosa. Porque confío en la capacidad del Southern Ski Group. Ustedes, después de todo, tienen la mayoría de los laboratorios en Yuzhou. Lin Xinrui sonrió. Resulta que ella quería ayuda de la compañía. Estaba equivocado. Gao Ben asintió con la cabeza. Su solicitud no es irrazonable, pero espero que podamos cambiar algunos de los términos de nuestro acuerdo. Capítulo 269. Las manos doradas. Quiero los detalles. Lin Xinrui asintió con la cabeza. Es bastante sencillo. En Southern Ski Group podemos ayudarlo a promover la calificación de su familiar. Y no solo uno, sino todas las calificaciones de tus familiares. Incluso podemos proporcionar algunos de los materiales. Gao Ben y Lin Xinrui estaban mirando cara a cara. Lin Xinrui dejó escapar una risa involuntaria. ¿Qué oferta? ¿Qué necesito dar a cambio? Déjame aclarar, solo me gustan las chicas. Solo necesita firmar un contrato de trabajo con nosotros.
Incluso conseguirás un trabajo bien pagado, sonrió Gao Ben, dejando la taza de té en sus manos. Convertirse en un empleado del grupo Souterneski. Lin Xinrui lo miró inexpresivo. Ella se quedó en silencio por un momento. El gobierno también me solicitó que me uniera a ellos, pero los rechacé. No me gusta estar atado. Lin Xinrui miró por la ventana. Me gusta explorar el desierto libremente, sin restricciones para mí. Unirse a nosotros no afectará su derecho a hacer eso. Souterneski Group no impone tantas condiciones como el gobierno. Estamos muy relajados con los genios. Gao Ben sonrió. Porque sabemos que los genios son raros. Es de esperarse que sea un personaje, simplemente no se vaya por la borda. Gao Ben se recostó en su silla y miró a Lin Xinrui sin prisa. Si no puede decidir ahora, ¿por qué no firmamos primero un contrato temporal? Solo firmaremos un contrato oficial después de que su primer familiar haya evolucionado con éxito. Hasta ahora, solo había 3 World Hunters en la ciudad base de Yuzhou, por lo que Lin Xinrui era tan valioso. Después de un breve período de silencio, Lin Xinrui asintió. Después de llegar a casa, Gao Ben intentó digerir la información que Lin Xinrui le acababa de dar. Mientras estaba en el desierto, había descubierto un grupo de miembros de Golden Ants. Sus atuendos habían sido muy únicos, por lo que era poco probable que alguien se hubiera hecho pasar por ellos. Esas manos doradas habían coludido con una gran cantidad de espíritus de montaña, como si estuvieran planeando algo sospechoso. Las manos doradas siempre habían tenido una notoria reputación. No fue simplemente que Gao Ben y Lin Xinrui estaban predispuestos contra ellos. Gao Ben ya había ordenado a alguien que reuniera información sobre las manos doradas. Se sentó en el balcón y leyó la información mientras disfrutaba de la luz del sol. Las manos doradas estaban formadas por seguidores fanáticos de la religión sagrada de Lotia. La mayoría de los seguidores de Oli Lotian no reconocieron a los miembros de Golden Ants como uno de ellos. Los vieron como extremistas radicales. La reputación de Golden Ants era mala en todas partes del mundo. Incluso antes del cataclismo, las manos doradas siempre habían causado problemas. Un movimiento de independencia había ocurrido en la nación Jinsa en el pasado. Un buen número de ciudades en la región oriental de la nación Jinsa habían declarado su independencia. Todo había sido orquestado por Golden Ants. Las ciudades no tenían sus propios ejércitos, por lo que fueron recapturadas rápidamente, y muchos de los miembros de Golden Han fueron detenidos de inmediato. Posteriormente, algunos de los miembros más fanáticos de Golden Ants comenzaron a adoptar los ataques suicidas y las tácticas de escudos humanos. Esto causó bastantes problemas. Sin embargo, la ley en la nación Jinsa era un poco única. Aunque la mayoría de los países habían designado a Golden Ants como una organización terrorista, el país decidió que los miembros de Golden Ants que no habían cometido ningún delito no eran culpables y fueron liberados. La nación Jinsa del pasado era la región Jinsa actual. Solo los que habían cometido delitos habían recibido sentencias del tribunal. Después del cataclismo y el establecimiento del gobierno aliado del Nuevo Mundo, las manos doradas comenzaron a ser aún más atrevidas. Debido al cataclismo, cada región no tenía recursos para lidiar incluso con sus propios problemas, y mucho menos problemas en la región de Jinsa. Para cuando el nuevo gobierno aliado mundial se organizó y fue lo suficientemente fuerte, las manos doradas ya se habían vuelto considerablemente más fuertes e influyentes que nunca. Sin embargo, también se habían vuelto más discretos en sus acciones. Para mantener la estabilidad del nuevo gobierno, el gobierno aliado del Nuevo Mundo había elegido ignorar las manos doradas. Entonces así es como es y Gao Ben masajeó suavemente sus sienes. Según la información que había reunido, Golden Ants era una gran organización con una jerarquía muy estricta. Debido a la distancia entre las dos regiones, incluso el Souterneski Group tendría dificultades para obtener información sobre las manos doradas después del cataclismo. Lo único que sabían era que las manos doradas habían aumentado considerablemente su poder al reclutar a muchos de los huérfanos que habían perdido a sus familias durante el cataclismo. Gao Ben no era del tipo que quería librar al mundo del mal. Tampoco tenía tanto tiempo libre. Sin embargo, las manos doradas fueron muy extremas en sus métodos. Los inocentes siempre serían lastimados por sus acciones. Lo más importante, Golden Ants había viajado por todas partes para llegar a Yuzhou. Incluso estaban colaborando con los espíritus de montaña en la ciudad base de Yuzhou. Esto obligó a Gao Ben a prestarles más atención.
Como el Southern Ski Group estaba ubicado en la ciudad base de Yuzhou, y esos espíritus de la montaña poseían considerables poderes destructivos, si él no estaba atento, Yuzhou podría sufrir una catástrofe. Realmente, ¿por qué no pueden quedarse en la región de Ginza? ¿Por qué tienen que venir hasta Yuzhou? Gao Ben se sintió impotente. Realmente no quería lidiar con esto. ¿Pueden ustedes locos realmente trabajar con esos destructivos espíritus de montaña? Se sentía como si solo estuviera ocupándose de sus propios asuntos en su casa, y de la nada, un grupo de locos se apresuró a su casa con una bomba. ¿Por qué harían eso? El hecho más importante fue que había un número considerable de espíritus de montaña. Nadie sabía el número exacto, pero Gao Ben estimó que era al menos 100. El espíritu de montaña más débil tenía el poder de un monstruo de nivel Or. Cada uno era una fuerza a tener en cuenta, lo suficiente como para ser una amenaza para el status quo del mundo. Si los espíritus de las montañas se irritaran por las manos doradas, la ciudad de Yuzhou sería aplastada en un instante. Gao Ben pudo imaginar esto en su cabeza. Por eso necesitaba actuar rápido. Si realmente estaban tramando con los espíritus de la montaña, entonces él tendría que cuidar las manos doradas, sin importar el costo. Gao Ben de repente tuvo una idea. Tenía control sobre algo que tenía un poder destructivo similar al que poseían los espíritus de la montaña. No sabía cuándo, pero Gao Ben había surgido de su mentalidad de estudiante de secundaria. El abuelo se encontraba actualmente en la sede del grupo Southern Ski. Gao Ben recordó al abuelo diciendo que estaba ocupado durante este tiempo. La compañía se estaba preparando para expandirse a Xiangxi y Xiangwei, por lo que la mayor parte de la atención del abuelo estaba en eso. No podía pedirle a su abuelo que se ocupara personalmente de cada problema que surgiera. Jianu era su abuelo, no su niñera. Si siempre se escondía detrás de la protección de las alas de su abuelo, se quedaría como un pájaro joven que nunca aprendió a volar. Gao Ben dejó escapar un largo suspiro, pensó por un momento, y luego comenzó a marcar un número. Viejo Wan, ¿dónde estás? Xiaoyan-san. Bueno. Ve a la salida de North Road y espérame allí. Después de colgar el teléfono, Gao Ben entrecerró los ojos y miró hacia las montañas. Hasta ahora, no había oído hablar de nadie que poseyera un familiar de nivel emperador. Si las manos doradas tuvieran un familiar de nivel emperador, probablemente no habrían tenido que esconderse como estaban. Capítulo 270. Huellas. Gao Ben entrecerró los ojos, saltó desde la azotea del primer piso, se limpió el polvo de la ropa y llamó a sus familiares cercanos. Dumbi, Stripei, Flammy, Goldie. Ven acá. Flammy era necesario cuando Gao Ben tuvo que viajar una gran distancia. Dumbi era el familiar más fuerte en el equipo de Gao Ben. Stripei actuó como una montura cuando viajaba y un tanque durante las batallas. Goldie era algo limitado en sus habilidades, pero siempre que hiciera lo mejor que pudiera, también podría hacerlo muy bien. En cuanto a Daisy, vio a Gao Ben irse con los otros familiares. Solo ella y Silly habían quedado atrás. Daisy protestó y siguió rogando frente a Gao Ben como un niño mimado. No es justo. No es justo. Gao Ben se arrodilló y sostuvo al inquieto Daisy. ¿Eres tan fuerte como Dumbi? Daisy quedó momentáneamente aturdido y luego sacudió la cabeza en silencio. ¿Puedes volar tan rápido como Flammy? Daisy volvió a negar con la cabeza. ¿Puedes soportar golpes como Stripei? Daisy estaba a punto de llorar. Te llevaré con la condición de que derrotes a Goldie. Daisy miró a Goldie, que estaba a punto de evolucionar a un pato musculoso adamantino. Daisy dejó caer la cabeza tristemente. Gao Ben suspiró, trató de calmar a Daisy y dijo. Es por eso que debes quedarte en casa y entrenar más. Mirando la espalda de Daisy, Gao Ben murmuró. Eso estuvo muy cerca. Media hora después, Gao Ben llegó a la salida de North Road de la ciudad de Yuzhou. La salida conducía a las afueras de la ciudad de Yuzhou. Era un camino recto que conducía a las montañas. Sin embargo, el camino se derrumbó 10 pies. Si uno intentara atravesarlo, caerían en un desfiladero sin fondo. El desfiladero tenía decenas de pies de ancho, y se colocaron varios troncos gruesos en la parte rota del camino para que sirviera como puente colgante. Todavía había un pequeño número de personas que caminaban por este camino. La mayoría de ellos se dirigían a las montañas, y generalmente provenían de las carreteras más pequeñas que conectaban con la carretera del norte. Mirándolo desde arriba, parecía un árbol que había sido cortado en el tronco y caído al suelo. Innumerables ramas se extendieron desde el cuerpo roto del árbol en todas las direcciones, conectando los millones de montañas.
Fuera de la salida de North Road había un enorme monstruo en silencio, atrayendo la atención de todos los viajeros allí. Su gran escala dominó la escena. Todos los otros familiares que pasaron junto a la horrible araña asesina femenina se desacelerarían y temblarían de miedo. Tipo con suerte, este debe ser un familiar de nivel Lord, dijo con asombro un soldado en la barrera que trabajaba para los militares frente a North Road. Estaba estacionado allí todos los días, por lo que había visto una buena cantidad de familiares. Ni siquiera era la primera vez que había visto a un Lord Tier familiar. Sin embargo, no importa cuántas veces haya visto a un Lord Tier familiar, siempre sería extremadamente envidioso. Aunque la horrible araña asesina femenina no estaba liberando su aura de nivel Lord, su enorme tamaño y la atmósfera aterradora que creó fueron más que suficientes para que el soldado llegara a la conclusión de que era un familiar Lord Tier. Aunque no todos los familiares de nivel Lord eran grandes, los familiares grandes generalmente eran familiares de nivel Lord. Esto se debía a que cuando el cuerpo de un monstruo era grande, inevitablemente contendría un poder extremadamente aterrador. Sus enormes cuerpos eran como grandes máquinas de matar. Sentada en la parte posterior de la horrible araña asesina femenina, Wang ya vio a Gao Peng saliendo de la salida de North Road. Se puso de pie y dijo: Maestro Gao, usted llegó. La horrible araña asesina hembra escupió una gran cantidad de telarañas en el suelo. La telaraña se solidificó, formando un tobogán que va desde la boca de la horrible araña asesina al suelo. Wang Ya saltó a la telaraña y se deslizó hacia abajo. Cuando Wang Ya aterrizó, la horrible araña asesina femenina cerró la boca e inmediatamente, la telaraña fue succionada por la boca como un montón de fideos. Vamos a buscar un amigo. Gao Peng se sentó en Stripey, y Wang Ya también regresó a la parte posterior de la araña hembra antes de que ambos se precipitaran al bosque. Uno viajaba en una araña grande y el otro en una araña más pequeña. ¿Es la araña pequeña el hijo de la araña grande? Supongo que sí. Pero uno es plateado, mientras que el otro es negro. ¿Sabes algo sobre cómo funciona la genética? Hubo sonidos de discusiones detrás de ellos. La expresión facial de Gao Peng no cambió. El camino de la montaña era muy empinado. Afortunadamente, cabalgaban sobre arañas. Era conveniente para las arañas moverse alrededor de las montañas, ya que las delgadas patas de las arañas podían pasar fácilmente a través de los árboles. El terreno montañoso no afectó la velocidad de la araña hembra. Por el contrario, el tamaño relativamente más pequeño de Stripey significaba que tenía que moverse más despacio en el mismo terreno. Pasaron por un río, el sonido de la corriente sonaba más cerca de ellos. La sinuosa corriente pasó a través de la montaña, y el paisaje circundante cambió rápidamente. Esta secuencia parece familiar. Antes de que Gao Peng pudiera pensar más, una sanguijuela gigante apareció de repente desde el fondo. El cuerpo oscuro de la sanguijuela gigante era translúcido en el agua, pero la parte expuesta al aire era completamente negra. La pata plateada de una araña se balanceó en el aire, como un cuchillo que la atraviesa. La sanguijuela gigante se cortó instantáneamente en dos pedazos y cayó al agua. Entonces Gao Peng lo recordó. Había pasado por esta corriente antes. Un tipo de monstruo extraño de sanguijuela que podía volverse invisible cuando estaban en el agua habitaba esta corriente. Parecía que el acto de horrificar la araña asesina femenina había conmocionado severamente a las otras sanguijuelas gigantes. Todos se sintieron intimidados y, por lo tanto, el resto de los monstruos gigantes de sanguijuela se escondieron en la corriente y observaron cómo Gao Peng y su equipo se iban. Fue solo después de que Gao Peng había recorrido una gran distancia que flotaron desde el fondo del agua, tragando aire. Después de avanzar durante 2 horas, Gao Peng se detuvo. Esta es el área donde vive ese espíritu de montaña. El área era profunda en las montañas, donde la vegetación del bosque era densa y espesa. Fuertes árboles fueron arrancados de las profundidades de la tierra. El denso dosel cubría las nubes de arriba, formando grandes sombras en el suelo. Gao Peng encontró un terreno elevado para inspeccionar el área. Estaba seguro de que el espíritu de la montaña se podía encontrar fácilmente, porque las características del espíritu de la montaña y su enorme tamaño eran extremadamente reconocibles. Sin embargo, después de numerosas búsquedas exhaustivas, todavía no pudo encontrar el espíritu de la montaña. Solo encontró rastros de huellas dejadas por él. Tiras de tierra fueron excavadas del suelo, y algunas de las raíces que se colocaron en el suelo quedaron expuestas. Había llovido mucho la noche anterior. Los agujeros que dejó el Mountain Spirit todavía estaban llenos de agua de lluvia. Unas pocas hojas muertas se arremolinaban, flotando en silencio sobre la superficie del agua de lluvia.
Gao Ben frunció el ceño. Entonces, de repente, sin ningún motivo, pensó en las manos doradas. Los espíritus de la montaña son relativamente vagos, y por derecho, no se moverían sin una razón válida. Recientemente, las manos doradas acaban de llegar a este bosque. ¿Hay alguna correlación entre estos dos hechos? Necesitamos atraparlos, dijo Gao Peng. Hizo una pausa y le dijo a Flammy. Flammy, quiero que vueles al cielo. Alertes y encuentra rastros de espíritus de montaña o actividades humanas. Viejo Van, debemos tomar el camino angosto y no salir a la intemperie.